Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo en esta ocasión a la clase número 9, programada para el 3 de junio del corriente año. En esta oportunidad, entonces, vamos a terminar con el desarrollo de los delitos contra el orden público y de esta manera con lo que es la bolilla 14 y luego vamos a continuar en esta clase con el desarrollo de los delitos contra la fe pública que corresponde a la bolilla 20 y bolilla 21. Bien, habíamos quedado en la última clase en el desarrollo del artículo 211 del Código Penal. Vamos a continuar de manera cronológica. Bien, el artículo 212, el delito de incitación a la violencia colectiva, el mismo establece que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Bien, la conducta prohibida, el delito consiste en incitar a la violencia colectiva, esto es, a la fuerza física, pudiendo constituir la comisión de ilícitos, como ser homicidios, lesiones, incendios, etc. Por consiguiente, para que el comportamiento resulte punible, hará falta que éste llegue a un número indeterminado de sujetos, puesto que la ley exige a que se lo haga públicamente, así las personas destinatarias no deben estar individualizadas. Incitar quiere decir impeler, provocar, dar confianza para algo, aconsejar, impulsar. ¿Sí? A que se haga una cosa determinada, a diferencia de la figura de la instigación, ¿sí? En donde se requiere un estímulo directo, aquí se hace alusión a un medio indirecto y mucho más amplio en cuanto a estimular, en cuanto al estímulo de la comisión del delito en forma indeterminada. Esta incitación punible debe ser a la violencia, lo cual supone impulsar al empleo de la fuerza física, quedando comprendidos en este tipo legal las incitaciones efectuadas para que se ataque a determinada raza, religión, profesión o más específicamente a una determinada institución, como podría ser alguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad, la Iglesia Católica, etc. Cabe señalar en este sentido que la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios dispone la elevación en un tercio del mínimo y en la mitad del máximo de las penalidades de los delitos cometidos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto hay que tener en cuenta para poder llegar a grabar esta figura. Esta incitación también punible debe ser a la violencia colectiva, es decir, ejercida por un grupo de personas, porque la incitación a personas o personas determinadas no es apta para caracterizar este tipo de delito. El legislador lo que reclama es que la incitación sea pública, esto es que posibilite su captación, aunque en concreto no se haya alcanzado a lograr ese conocimiento masivo. Cualquier medio para cometer este delito sirve mientras sea idóneo, es decir, puede ser mediante forma oral, escrita, a través de signos, por medio de carteles en la vía pública, un medio televisivo, radial. Es decir, aquí es típico, el hecho es típico, el simple consejo brindado por el autor a los incitados, como también su ponderación a un ilícito cometido para que sea imitado por ellos. Se trata de un delito formal de pura actividad, de peligro abstracto, instantáneo. Se consuma, esto es con la sola incitación, no se requiere que se ejecute daño alguno, se admite el dolo eventual, la tentativa por su lado es posible, por ejemplo, el dueño de una radio que decide no pasar al aire un programa ya grabado y aún no publicado.
Sujeto activo puede ser cualquier persona. Los sujetos pasivos pueden ser grupos de personas o instituciones. En relación a esta figura existe un ataque, una crítica a esta norma, una crítica por considerar que puede resultar inconstitucional, por entender que se trata, con esta norma se puede o se estaría restringiendo ilegítimamente la libertad de expresión, pero esta afirmación podríamos decir que resulta improcedente debido a que las convenciones internacionales con jerarquía constitucional, en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tienden a restringir el ejercicio de la libertad de expresión en los casos de discursos que incitan al odio racial o religioso, perdiendo así este tipo de opiniones la inmunidad que le concede este derecho, es decir, la libertad de expresión, cuando bajo ciertas circunstancias se expresan constituyendo una instigación positiva a algún acto ilegítimo. Es decir, sabemos que este derecho o esta libertad de expresión, como cualquier otro derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional, no es de carácter absoluto y en este caso debe ceder en beneficio de las personas e instituciones tuteladas por la norma, es decir, lo que pretende proteger la norma castigando estos tipos de conducta. Bien, el artículo 213 habla de la apología del crimen, delito de apología del crimen. El mismo establece será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Lo que se reprime en este precepto legal es hacer apología de manera pública y por cualquier medio respecto de un delito o de un condenado por delito a través de un medio radial, televisivo, a través del cine. Es decir, la apología del crimen, que es una instigación indirecta a cometer el delito, lesiona concretamente el orden público por el temor que despierta como fuente de criminalidad el elogio público o el enaltecimiento, si se quiere, por cualquier medio de los hechos delictuosos o de sus partícipes. Es decir, la apología del crimen es defender, en definitiva, cualquier conducta criminal, presentándola como algo loable, algo legítimo, algo meritorio o quizás conveniente. Es decir, como sujeto activo de esta figura penal puede ser cualquier individuo. En la apología de un delito está controvertido en doctrina si ese ilícito debió haber acontecido o no en la realidad, quedando afuera, por cierto, las contravenciones, lo mismo que la apología del suicidio o suicida o de un vicio o de una doctrina política o social. En la apología de un condenado por el delito, la crítica legal al fallo adverso en principio no alcanzaría para su configuración. El sujeto puede haber sido autor, instigador o cómplice y el fallo debe encontrarse firme. No interesa la gravedad ni la clase de pena. Para que haya delito, ambas cosas deben efectuarse de manera pública, esto es, con idoneidad para llegar a un número indeterminado de personas. ¿Cuál es el fundamento de la punición de esta conducta? Básicamente es por la razón de que se atenta contra la paz social, haciendo creer a la comunidad de que lo criminal, lo ilegal, es algo legítimo o que los responsables son damnificados o sujetos dignos por lo que han ejecutado. Es decir, el ilícito en cuanto a sus características admite el dolo eventual, es un delito formal, instantáneo, de peligro abstracto y su consumación se produce cuando se lleva a cabo la acción típica sin necesidad de que se materialice algún efecto. Es decir, basta con que sea receptada por algunos de sus destinatarios. Y finalmente la tentativa es posible en algunos casos, como por ejemplo el dueño de un canal de televisión que está a punto de sacar al aire un programa en donde publicará el hecho delictivo en estudio, supongamos, y por circunstancias ajenas a la voluntad del delincuente,
tal cosa no acontece. Con lo cual ahí tendríamos un caso, un ejemplo de, de tentativa de este tipo de delito. El artículo 213 bis, el artículo 213 bis, un segundo. El artículo 213 bis establece del Código Penal será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Bien, lo punible en este dispositivo legal es, lo que se reprocha es organizar o tomar parte de una agrupación, sea permanente o transitoria, que no sea de la tipificada en el artículo 210 y que tenga como objeto principal o accesorio el imponer sus ideas o combatir las ajenas a través de la fuerza o ejerciendo temor. Va de suyo que si los responsables ostentan otra finalidad, la conducta se tornaría atípica. El delito viola el orden público concretamente en atención a que puede surgir la posibilidad de causar temor o alarma colectiva a raíz de la efectivización de los objetivos coercitivos de la banda. La fórmula legal determina un tipo subsidiario del delito de asociación ilícita del artículo 210. Vale decir que si la organización se constituye como una asociación destinada a cometer delitos, el tipo del artículo de este tipo penal del 213 bis queda desplazado por aquel del 210. El grupo debe perseguir entonces la imposición de sus ideas o el combate de las ajenas, pero a través de ciertos medios típicos indispensables para la existencia del delito, que ellos son la fuerza o el temor. En cuanto a la característica de esta figura, el delito que requiere dolo directo es un delito de pura actividad, es un delito formal de peligro abstracto, instantáneo, que se consuma por el solo hecho de ser miembro de la asociación. En la figura se pena por igual a los organizadores y a los adherentes, no hay distingo en este sentido, basta con, como se dijo, con tomar parte, lo que significa participar. No obstante, son imaginables las formas de participación que prescriben los artículos 45 y 46 del Código Penal. Tal sería el caso de quien facilita, supongamos, el local para efectuar las reuniones de la agrupación, conociendo de sus finalidades, pero sin formar parte o sin ser miembro de ella. La tentativa parece posible en algunas hipótesis, por ejemplo, que la agrupación quede desbaratada por la autoridad en el preciso momento en que el organizador va a dar las funciones de cada miembro. Otros aspectos de interés que plantea este precepto legal establece que cuando la disposición habla de agrupación debe entenderse la unión de dos personas como mínimo con el propósito de hacer uso de esa coerción ideológica. El acuerdo para agruparse, que puede ser oral, escrito, es decir, la ley no exige formalidad especial alguna en este sentido, puede ser hasta pasajero si se quiere, coyuntural, ya que la norma admite su carácter transitorio. El sujeto activo, que puede ser cualquiera, organiza la agrupación cuando fija bases para su instauración y orden, por ejemplo, reparte cargos, funciones, mandos, y toma parte de ella cuando concede su conformidad al pacto, que este sería el objetivo de la banda, no haciendo falta que despliegue alguna tarea o función, pues basta con ser miembro integrante. La ley emplea el término ideas, con ella se está haciendo referencia a toda representación intelectual, esto es, a una doctrina o ideología específica, sea social, política, jurídica, económica, y que la propia agrupación quiere imponer la propia. Es decir, allí está su coerción ideológica. La expresión fuerza, en sentido amplio, comprende la fuerza en las cosas y la violencia o intimidación en las personas. El temor es el recelo de un daño futuro que haya su fundamento en las acciones
previas o en los postulados de la agrupación. Se excluye del marco de la tipicidad las agrupaciones que únicamente procuran imponer por la violencia un liderazgo o primar en ciertos sectores sociales sin responder a un ideario, por ejemplo, las llamadas patotas. Este objetivo puede ser principal, existe para eso, o bien accesorio, es decir, a los distintos fines que pueden poseer la agrupación. Bien, esto es algunas consideraciones sobre este precepto legal del artículo 213 bis. Y como bien le he mencionado en la clase anterior, los artículos 213 ter y 213 quater, que tratan sobre asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo, ambos artículos quedaron derogados, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces, hasta aquí con la bolilla 14, finalizamos bien la bolilla 14 y vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 20, como bien les indicara, que es delito contra la fe pública. Bien, en este sentido, cuando hablamos de delitos contra la fe pública, delito contra la fe pública es un delito que está titulado lo encuentran en el título 7 del libro segundo del Código Penal. Allí precisamente va desde el artículo 282 al 302, inclusive, allí tienen regulado todo lo que es el delito contra la fe pública. Y luego es el delito contra el orden económico financiero, pero bueno, ese aspecto sobre esa temática la va a desarrollar otro colega. Bien, entonces vamos a concentrarnos en lo que es el delito contra la fe pública. Cuando hablamos del delito contra la fe pública, es decir, cuanto al bien jurídico protegido en términos generales, en esta gama de delitos de este título se contemplan las figuras de toda falsificación de monedas, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito. En la ilicitud, es decir, lo que se logra con la conducta del culpable en estos tipos de delitos, lo que se hace es aparecer como verdadero, es decir, como auténtico, un signo representativo de algo, que también pueden ser valores, o un instrumento que reza un específico acto pasado, cuando en realidad ello no es así, en razón de que se culmina materializando mentiras acerca del contenido de esos instrumentos, supongamos, o ciertas falsedades. Es decir, el Estado lo que hace es conceder a los mencionados, a esos signos o instrumentos, un valor erga omnes, sea por su forma o sea por la calidad del sujeto que efectiviza el acto. De esta manera, al otorgarle cierta autenticidad, le está reconociendo una fuerza probatoria que es oponible hacia todos nosotros, hacia la comunidad. Y es lo que sucede, por ejemplo, con la moneda de curso legal o lo que puede suceder también con una escritura pública. Es decir, frente a estos supuestos se advierte que la comunidad necesita de esta protección, de que se proteja estos tipos de bienes, en atención a que reclama cierta veracidad y autenticidad por ser indispensables para el cumplimiento de ciertos propósitos jurídicos o comerciales. Es decir, la fe pública no sería otra cosa entonces que la confianza que la gente deposita en la inmutabilidad y veracidad de determinados objetos, por ciertos auspiciados por el Estado, lo que permite que estos circulen y sirvan eventualmente como prueba del ejercicio de un derecho. La doctrina en este sentido hace notar que la característica de los delitos comprendidos en este título es la de implicar en una u otra forma una falsedad respecto de ciertos valores, de ciertos signos, documentos, actos o instrumentos que por su función pública deben gozar de la confianza en general respecto de su autenticidad y veracidad. Y allí damos comienzo entonces al primer artículo que regula este título, que es la falsificación de moneda, el delito de falsificación de moneda, el artículo 282,
establece que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expediere o pusiere en circulación. Bien, en cuanto al bien jurídico protegido sobre este precepto legal, la disposición lo que custodia es la moneda como instrumento de cambio. Se entiende que cuando se atenta contra ella se está generando un peligro común que puede lesionar a la nación y quien es la única que garantiza exclusivamente la fe que ostentan dichos símbolos, es decir, la moneda. La ley no tiene, en este sentido, no tiene presente el daño patrimonial que pueda sufrir determinadas personas, sino el peligro de menoscabo del crédito y su repercusión en una eventual restricción de las transacciones, lo cual al fin van a constituir un verdadero peligro común que puede afectar al Estado como garantizador general de la fe que merecen esos símbolos. Es decir, los tipos de este capítulo tutelan básicamente la incolumnidad de nuestro signo monetario con curso legal en nuestra República, su valor como instrumento de cambio y de pago, con capacidad para circular y eficacia cancelatoria de las obligaciones. Pero la protección se extiende a otros instrumentos o títulos que también tienen importancia a los fines del tráfico comercial, como por ejemplo billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, porque están llamados en ciertos casos a sustituir a la moneda y a ser lanzados a la carrera circulatoria, es decir, a la puesta en circulación. Entonces, ¿cuáles son las conductas reprochadas por este precepto legal? Bien, tenemos en primer lugar, el primer ilícito se da cuando el autor falsifica la moneda que tiene curso, que tenga curso legal en la República, por ejemplo, el peso nuestro. Falsificar equivale a imitar o replicar ilegalmente la moneda, que es auténtica. Importa una fabricación, importa copiar el modelo de la verdadera, se trata de una auténtica imitación. La moneda es falsa porque no ha sido emitida por quienes legalmente están facultados a hacerlo, ni utilizando los materiales y procedimientos establecidos por la ley. A la ley penal en este sentido no le interesa el material, la cantidad de piezas falsificadas ni el medio empleado por el responsable. Tampoco exige que la labor ilícita interese una imitación exacta, pues la tipicidad pasa más que nada por la idoneidad de esa maniobra, la que se va a cristalizar cuando la gente, el número indeterminado de personas, la acepte por creerla que está en presencia de un símbolo, de una moneda auténtica, lo que se rechaza como punible entonces toda falsificación burda, a contrario de esto, que es lo que es fácilmente advertible por el común de la gente. La tentativa es aceptada, la consumación acontece entonces en el instante en que uno de los objetos falsificados queda en posibilidad eficaz de ser usado, sea introduciéndolo en el territorio nacional, expendiéndolo o poniéndolo en circulación. Cuando el código pide que la moneda sea de curso legal en la República, está haciendo referencia a la del tipo metálico y a la del papel sellado, las que son acuñadas en este caso por el Banco Central de la República Argentina, como único órgano autorizado para emitir la moneda nacional y que va a servir como elemento legal de pago, esto es como un efecto liberatorio de una obligación en nuestro propio territorio y siendo además de circulación obligatoria. Por consiguiente, la moneda extranjera no ingresa aquí, sino que eso tiene protección en otro dispositivo legal que ya lo vamos a ver, que es el artículo 285. Bien. El otro delito que establece este precepto legal se da cuando el autor introduce, expende o pone en circulación moneda falsa de circulación legal en la República. Bien, en relación a estas conductas, introducir es hacer ingresar o penetrar a nuestro país o en sectores sujetos a su jurisdicción desde el extranjero, una moneda no auténtica, cualquier medio es válido. La consumación acontece cuando la misma traspasa nuestra frontera, por lo tanto la tentativa es factible. El ilícito presupone una falsificación anterior consumada, esto es, instrumentada en el exterior,
y para el caso de que el culpable de esta maniobra haya sido también el propio falsificador, tan solo va a responder por la imitación ilegal en atención a que la imputación penal en este caso es alternativa. En segundo lugar, cuando habla se expende moneda falsa cuando por cualquier razón la usa, cuando da ella en pago, como si fuese verdadera, o simplemente la entrega a un tercero en modo gratuito, esto es a través de una donación, u onerosa, o sea, la da en pago, logrando que éste la acepte como auténtica, ¿no? La consumación en este caso va a suceder cuando el sujeto pasivo, el engañado, la acepta de buena fe, y la tentativa también es posible en este caso. En tercer lugar, tenemos el precepto legal, habla de poner en circulación moneda falsa. Esto es cuando la misma se libera del cuerpo del autor, lo que se materializa cuando hace ingresar moneda imitada al tráfico cambiario, por ejemplo, en un cajero automático, haciéndola confundir con la que es verdadera. La tentativa es posible. Estas tres modalidades delictivas son dolosas, como que sujeto activo puede ser cualquier individuo. Este artículo 281 deja de contemplar conductas alternativas, pero su cristalización plural no multiplica el delito. Por ejemplo, si el que falsifica luego la expende, no consuma dos infracciones, sino una sola. Aunque sí ha de valorarse esta circunstancia al momento de cuantificar la sanción, es decir, la individualización de la pena, la imposición de la pena. Para la doctrina no se pune aquí la acción de quien, habiendo recibido la moneda falsa de buena fe y conociendo después su falsedad, la introduce, la expende o hace circular, sino la de quien, habiendo recibido la moneda falsa como tal, consuma con ella tales acciones. Para configurar el delito, entonces basta que la acción típica se realice en relación a una pieza falsa. Si tuviera lugar respecto de varias piezas, el delito será único si hay unidad de contexto y será plural si se efectúa en distintas oportunidades. Bien, el artículo 283, delito de cercenamiento y alteración de moneda, el mismo establece será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 5 años el que cercenare o alterare en moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada. Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. En el primer párrafo, entonces, la conducta punible, lo que pune, digamos, lo punible en este primer párrafo, es en cuanto a que el delito consiste en cercenar, dice, o alterar una moneda genuina y de curso legal, este sería el objeto del delito, del ilícito, como también se castiga el introducir, expender o poner en circulación este tipo de moneda. La consumación de varias de estas por parte de un mismo autor no multiplica el ilícito. Cercenar equivale a cortar o sacar metal a la moneda metálica acuñada. De este modo se respeta su forma, pero se disminuye su valor intrínseco, provocando un desequilibrio entre su valor legal y la sustancia de la que ella está creada. Cualquier medio es válido, sea cortando, limándola, empleando un procedimiento químico, etc. El objeto material de esta modalidad delictiva es solo la moneda metálica, en especial la llamada moneda de ley, de oro o de plata, pues es la única cuyo cercenamiento puede redundar en un beneficio para el sujeto activo, producto del valor del metal cercenado, lo que no sucede con el papel moneda. ¿Por qué? Porque si uno mutila un billete, solo lo que está afectando o solo va a afectar al que lo tiene en su poder o resulta irrelevante, si lo daña y lo inutiliza. Y en cuanto al acto de alterar un billete, solo es posible suponerlo con el propósito de hacerlo aparecer como de mayor valor que el que tiene, y en tal caso se trata de una falsificación para la que el autor ha utilizado como material un billete de menos valor. Con relación a las acciones típicas de introducción, expedición y puesta en circulación sobre moneda cercenada o alterada, debemos estar a lo que hemos explicado en este sentido en el delito anterior.
La consumación en este caso se produce cuando se ha quitado el metal, en el caso del cercenamiento, o en el instante en que se obtuvo la modificación, para la hipótesis de alterar. La figura, que tiene como bien jurídico protegido la fe pública, es dolosa, solo se admite el dolo directo, no siendo indispensable que la moneda sea puesta en movimiento para su consumación. La tentativa es posible y sujeto activo puede ser cualquier individuo. Lo que se castiga en el segundo párrafo se trata de un delito específico, no una figura atenuada, y va a operar en el caso de que la alteración consista en cambiar el color de la moneda metálica o del papel por otro correspondiente a moneda de otro valor, pero siempre de curso legal, sin agregarle ninguna otra alteración. Cualquier medio empleado es válido. El autor pretende hacer pasar a otro sujeto mediante error una moneda por otra y de un valor distinto de la auténtica. Por ejemplo, de una de plata por una de oro. La figura es dolosa, solo se admite el dolo directo y la consumación va a acontecer con el cambio del color y la tentativa, por supuesto, que en este caso es posible. El artículo 284 del Código Penal establece el delito de, o regula el delito de moneda falsa receptada de buena fe. En este caso, si la moneda falsa, dice, si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de 1.000 a 15.000 pesos de multa. Bien, lo que hace aquí el legislador es castigar a toda persona que de buena fe y por cualquier acto lícito, como puede ser un contrato, una donación, o ilícito, por ejemplo cometiendo un delito de hurto o defraudación, recibe una moneda falsa, cercenada o alterada, es decir, ignora tales cosas al momento de entrar en posesión de la misma, o sea, cree que es una moneda auténtica en su integridad, pero seguidamente con conocimiento de ello, solo se admite con dolo directo, la expende o la pone en circulación. En base a esto, entonces, el autor de este ilícito solo puede ser el que recibe de otro tal objeto y en dichas condiciones. En realidad, las acciones típicas de expender o circular la moneda poseen un mismo significado, esto es, darle salida a la moneda falsa, es decir, ponerla en circulación. La ley no se refiere aquí a poner la moneda en circulación, sino a circularla, lo cual supone también el caso de que la recibió ya circulando y la entregó a su vez a otro. Es decir, lo que da el matiz característico a esta figura es el aspecto subjetivo, esto es, el autor recibe la moneda de buena fe. La jurisprudencia reclama también que la moneda o billete posean cierta aptitud para engañar. Si la gente recibe con duda respecto a la calidad de esa moneda o ese billete, la buena fe típica se excluye. En el fondo lo que hace el culpable con su comportamiento es resarcirse del ilícito del que él ha sido damnificado, es decir, trata de evitar perjudicarse, se recibe algo falso y lo coloca nuevamente, lo transmite para él no verse perjudicado. Y en cuanto a los términos de falsedad, cercenamiento, alteración, expendio y circulación, bueno, vamos a estarnos a lo que hemos ya explicado en los dos delitos anteriores. La consumación sucede cuando se cristalizan las acciones típicas y la tentativa es posible. Bien, y por último, para culminar con esta clase, vamos a desarrollar el artículo 285 del Código Penal, que regula la equiparación de monedas. En este sentido, el precepto legal establece, para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, créditos o débitos, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero cualquiera que fuere la sede del banco girado. Bien, este precepto abarca varios supuestos. El objetivo de este artículo es precisamente custodiar diferentes medios de pagos e intercambio, si bien es cierto que ellos difieren con la forma de la moneda, esto es la del tipo metálico de papel, como venimos refiriendo,
no es menos que en la realidad del tráfico económico estos objetos equiparados a la moneda o estos elementos de alguna manera cumplen en el tráfico económico, van a cumplir la misma función que una moneda, ya sea de tipo metálico o de papel. Fruto de esta equiparación legal se puede cometer cualquiera de las conductas descritas en los artículos 282, 283 y 284 con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, en cuyo caso el culpable, el autor, que también puede ser cualquier persona, recibirá como pena la que le corresponda en especie, con excepción de la modalidad del cercenamiento, por ser de imposible producción. Con relación a los sujetos pasivos pueden serlo el Estado Nacional, las provincias, los municipios o los estados extranjeros, según el objeto del delito, aunque la última reforma legislativa, con la inclusión de nuevos instrumentos equiparados, ha ampliado el campo de los posibles ofendidos. Se debe distinguir en este caso los conceptos de ofendido y damnificado. El primero es pacíficamente reconocido con la posibilidad de querellar en su rol de víctima, en tanto que el segundo, para ser admitido de esa forma, debe haber recibido un perjuicio real y concreto que lo habilita a accionar por poseer un bien garantizado de forma secundaria o subsidiaria. Otra lectura que se hace de la disposición es que ahora se equipara la moneda extranjera con la nacional. Por esta razón es que se derogó el artículo 286. La doctrina mayoritana sostiene que la equiparación de este artículo comprende tanto la pena como el tipo, toda vez que la remisión que hace es para los efectos de los artículos anteriores. El sentido de la equiparación radica en la naturaleza y funciones del elemento sobre el que recae la falsificación, ya que tanto la moneda como los títulos de créditos representan un valor, a la vez que la falsificación de los últimos supone un peligro superior al de la primera, por el mayor volumen de operaciones que lo tienen por objeto. Los objetos equiparados, por último, podemos decir, se encuentran la moneda extranjera de papel o metálica, que es toda aquella que posee curso legal en otro país, las tarjetas de compra, débito y de crédito, que son los llamados dineros plásticos, los billetes de banco, hoy en día han caído en desuso, pues obedecía a la facultad que tenían las provincias de emitir moneda, cuestión que a la fecha no sucede, a raíz de que solo es el Banco Central el que ostenta esa delegación. Los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones son valores que se generan a través de empréstitos internos o externos en respaldo de las obligaciones asumidas por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, según sea el caso. Los cupones son parte de los títulos que generalmente se utilizan para percibir intereses, por ejemplo, lo que sucedió con el título Bonex. Las libranzas de los tesoros, sean nacional, provincial o municipal, son órdenes de pagos específicas, no en serie como la moneda. Los bonos de los tesoros, sean nacional, provincial o municipal, forman parte de los títulos públicos emitidos por estos y mediante los cuales el Estado se erige en pagador primigenio y responsable directo del abono, por ejemplo los LECOP, los patacones que hemos tenido en su momento y espero que no los volvamos a tener en esta crisis que estamos viviendo. Los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, equivale a todo cheque oficial o privado, nacional o extranjero. Y por último, habla de los títulos, cédulas, acciones y valores negociables. Son instrumentos financieros impresos en series, oficiales o privados, nacionales o extranjeros, que se utilizan para captar dinero para el cumplimiento de ciertos objetivos. Bien, bueno, hasta aquí entonces vamos a dejar esta clase número 9, que corresponde o que está programada para el día 3 de junio. Bien, muchas gracias.